Bien, entonces vamos a comenzar esta séptima clase de Romanos. Estamos en la sección que tiene como título Análisis las epístolas de Pablo delineadas individualmente. En la página 57 de sus notas vamos a comenzar ahora con el número 2 romano. Esta segunda división, ustedes recuerdan el bosquejo neotestamentario. Estamos ahora en la segunda división, las epístolas relacionadas con la santificación, justificación, santificación, glorificación. Romanos, primera de segunda de Corintios, Gálatas, se trata de la justificación. Ahora tenemos las tres epístolas relacionadas con la santificación: Efesios, Filipenses y Colosenses. El uno tiene que ver con la doctrina. Efesios, doctrina, es el fundamento de la iglesia, pero doctrina. Filipenses tiene que ver con reprensión o el redarguir. El redarguir. Y Colosenses con corrección e instrucción. Corrección e instrucción. Empieza Efesios con la doctrina de la santificación, mientras que Filipenses continúa hablando de la santificación, redarguyendo, y luego Colosenses tiene corrección o instrucción en cuanto a la doctrina de la santificación. Así es que te dimos ese bosquejo para ayudarle siempre a entender el por qué este libro está aquí y qué es la colocación de cada uno. Efesios tiene que ver con la iglesia, el segundo renglón, la iglesia, la doctrina de la iglesia. En Filipenses vemos la reprensión por la desunión. Filipenses, Pablo está redarguyendo por la desunión, capítulo 4, versículo 2. De Filipenses capítulo 4 versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hay una desunión, hay una una reprensión, ¿verdad? Eso es, perfecto. Por la desunión. En Colosenses vemos una corrección e instrucción en la plenitud, segundo renglón bajo Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 9, Colosenses 2, 9. Porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Así es que hay corrección, instrucción en cuanto a la plenitud. En Efesios vemos el propósito de salvación, hermanos. El propósito de la salvación. Y luego, ahora, lo hice un poco mal aquí. En el futuro lo vamos a cambiar. Pero no debe de ser dos renglones. Pero en el siguiente, póngale santificación. Propósito de la salvación, 2 puntos. Santificación. En el penúltimo renglón, yo en el futuro voy a quitar esa línea para que no aparece. En Filipenses se presenta un fracaso práctico, personal. El fracaso práctico en lo personal. Colosenses se presenta el fracaso doctrinal, pero corporativo. Corporativo. El fracaso doctrinal corporativo. En Efesios, el amor mira hacia un Señor. Ese es el último renglón que tienes. El amor mira hacia un Señor. Mientras que en Filipenses vemos la filosofía de fe. La filosofía de fe. Y en Colosenses vemos los privilegios de la fe. Privilegios de la fe. Vamos al segundo cuadro y vamos a ver los libros y cómo Cristo es presentado. Aquí dice el Evangelio es el Evangelio mostrado
Debe de ser el evangelio mostrado. Y en vez del cristiano es, póngale en Cristo somos. En Cristo somos. Tenemos Efesios, Filipenses y Colosenses. En el libro de Efesios, Cristo es nuestra riqueza. Nuestra riqueza. Mientras que en Filipenses, Cristo es nuestra realidad. En Colosenses, Cristo es nuestra plenitud. Nuestra riqueza, nuestra realidad y nuestra plenitud. Es la diferencia entre estos tres libros y cómo Cristo es presentado. En Efesios, el evangelio es mostrado en lugares, ¿qué? Celestiales. En lugares celestiales. Mientras que en Filipenses el evangelio es mostrado hacia los terrenales. Hacia los terrenales. Y en Colosenses vemos el evangelio mostrado contra filosofías. Contra filosofías. O sea, tienes tú el evangelio por este lado y tienes las filosofías del mundo por el otro lado. Y el evangelio es mostrado contra las filosofías. En Efesios, en Cristo somos ascendidos. En Cristo somos ascendidos. En Filipenses, en Cristo somos unificados. Somos unificados. En Filipenses, en Cristo somos unificados. Mientras que en Colosenses, en Cristo somos completos. Completos. Así es que, tres maneras que nos presenta que en Cristo somos, en Efesios, ascendidos, en Filipenses, unificados, Colosenses, completos. Y si ustedes leen estos libros, lo van a ver así. Hay que simplemente leerlo con ese punto de vista. Y si fuera yo, cuando ustedes están leyendo sus libros, yo buscaría estas notas y vea este punto de vista, y luego una vez léalo enfocándote en este punto. Y la próxima vez léalo buscando cómo se puede enfocarse con este punto, y luego la tercera vez con este punto, y así ustedes van cobrando más y más y más en sus libros. Muy bien, vamos entonces individualmente a los libros y vamos a la página 58 y vemos el libro de Efesios. El autor, Pablo, fecha 64 después de Cristo. 64 después de Cristo. El significado del título, Ciudad de la Luna. Entre paréntesis, ustedes que entienden los tipos, la luna tipifica la iglesia. Ciudad de la Luna, entre paréntesis, iglesia. El tema de Efesios, exaltación de la iglesia. Exaltación de la iglesia. Híjole, hermanos, hay que entender estas epístolas. Romanos establece la base para la justificación, mientras que Efesios establece la base para la santificación. Y el Tesalonicenses establece la base para la glorificación, la segunda venida de Cristo Jesús. Así es que si ustedes van a los libros claves, ¿cuáles son? Romanos, Efesios, Tesalonicenses, depende de lo que tú quieres. Si quieres saber cómo creer en Cristo Jesús, ¿cuál es el libro? Juan. Si quieres saber acerca de la seguridad de la salvación, ¿cuál es el libro? Primera de Juan. Si quieres el libro de transición, de historia, Hechos. Así es que, hermanos, si entendemos esto, no tenemos problemas sacando las doctrinas o las historias de la Biblia. Si no sabes esto, tú vas al libro de Hechos y vas a predicar las cosas más tontas de este mundo. Y así se debe de hacer en la iglesia. Perdóname, ¿en cuál iglesia? ¿La judía o la gentil? ¿Cuál iglesia? Dígame tú. La mayoría
de las falsas doctrinas viene por la ignorancia de nosotros, porque nadie nos tomó el tiempo para enseñarnos estas cosas tan básicas. Muy bien, Efesios, ¿qué te dije? Pablo, 64, significado del título, ciudad de la luna en la iglesia, tema, exaltación de la iglesia, Cristo visto en Efesios como nuestro todo en todo. Nuestro todo en todo. Efesios 1:23. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel con letra mayúscula, hablando de Cristo Jesús, que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Versículo clave, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Palabra clave, en. Estamos en Cristo, mientras que Colosenses nos presenta que Cristo está en nosotros. En capítulo 6, versículos 155. Palabras, cuéntalo ustedes, suben en el avión Taesa. Trae contigo tu mujer porque no tienes que pagar por la mujer y nos vemos en Monterrey. Amén. Tenemos el fax, el teléfono, el burro, el avión, estafeta. Llegan a Monterrey, hermanos, de todos modos. Doctrinalmente, la doctrina de la iglesia. Es la doctrina, hermano, que se presenta, la doctrina de la iglesia. Vamos a ver a Efesios de punto de vista de dos condiciones. Capítulos 1 al 3 y capítulos 4 al 6. Dos divisiones naturales. En capítulos 1 al 3 vemos nuestra posición, mientras que el capítulo 4 al 6 nos muestra nuestro estado. Posición contra nuestro estado. Capítulos 1 a 3 encontramos la riqueza en Cristo. Riqueza en Cristo. Nos habla de nuestras riquezas en Cristo Jesús, mientras que los capítulos 4 al 6 habla de nuestro caminar en Cristo. En el capítulo 1 se presentan las posesiones en lugares celestiales. Habla de las posesiones en lugares celestiales. Entre paréntesis, capítulo 1. Bajo capítulos 4 al 6, póngale hacia los santos en la iglesia. Habla hacia los santos en la iglesia, capítulo 4. En el siguiente renglón, bajo los capítulos 1 al 3, condición en Cristo. Habla de nuestra condición en Cristo, capítulo 2. Mientras que en el capítulo 5 habla acerca hacia pecadores en la sociedad. Habla hacia pecadores en la sociedad, capítulo 5. Bajo capítulos 1 al 3, en el capítulo 3, recepción del misterio. Habla acerca de la recepción del misterio. Y capítulo 6, hacia Satanás en conflicto. Hacia Satanás en conflicto. Los capítulos 1 al 3 habla de posición, nuestra posición, mientras que los capítulos 4 al 6 habla de la práctica, de la vida práctica. Nuestra posición contra la práctica. Capítulos 1 al 3 habla de doctrina, mientras que capítulos 4 al 6 presenta nuestra respuesta.
Capítulos 1 al 3 habla de instrucción, nos da instrucción. Mientras que capítulos 4 al 6 nos habla de nuestra obligación de dar cuenta. Obligación de dar cuenta. En capítulos 1 al 3 habla de la iglesia cristiana. Y capítulos 4 al 6 habla de la vida cristiana. La iglesia cristiana en capítulos 1 al 3, capítulos 4 al 6 habla de la vida cristiana. Es un punto de vista de ojo de pájaro, es todo. Para que tengan en mente estas epístolas cuando se considera la epístola a los romanos. Filipenses, página 59. El autor es Pablo, fecha 64 después de Cristo. 64 después de Cristo. El significado del título, amador de caballos, en específico para la guerra. Entre paréntesis, póngale para la guerra. Amador de caballos, para la guerra. Mi nombre es Felipe, amador de caballos. Tema, unidad en mentalidad. Unidad en mentalidad. Y Cristo es visto como nuestra fuerza. Nuestra fuerza. Versículo Filipenses 4, ¿qué? 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es visto como nuestra fuerza. Filipenses 4:13. El versículo clave es Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Palabra clave son tres: mismo, uno, todo. Mismo, uno, todo. Capítulos 4, versículo 104. Palabras, pues ya sabe, hermano. Hay que mandar un telegrama a Monterrey después de haber contado cada palabra. Doctrinalmente, reprensión por fallar en viviendo la santificación o redarguyo. Redarguyo o reprensión. Reprensión por fallar en viviendo la santificación. De nuevo, es uno de los libros que habla de la santificación y está bajo el redarguir, tomando 2 de Timoteo 3:16 como nuestro ejemplo de cómo dividir la palabra. Filipenses, hermanos, hablando de dos unidades, usando capítulos 1 y 2 como una y capítulos 3 y 4 como otra. Capítulo 1 y 2 habla de uno en espíritu. Uno en espíritu. Mientras que capítulos 3 y 4 habla de uno en mente. Uno en mente. Capítulos 1 y 2 habla de compañerismo en el Evangelio. Compañerismo en el Evangelio. Mientras que capítulos 3 y 4 habla de un compañerismo en el sufrimiento. En el sufrimiento. Compañerismo en el Evangelio, mientras que los últimos dos capítulos habla de un compañerismo en el sufrimiento. Capítulos 1 y 2 habla de ser copartícipes. Copartícipes. Una unidad de copartícipe. Mientras que el capítulo 3 y 4 habla de una percepción unánime. Percepción unánime. En los capítulos 1 y 2 vemos una actitud de humildad. De ser humilde. Capítulo 1 y 2, ahí está, léalo y lo vas a ver. Capítulos 3 y 4 habla de una acción de unidad. Una acción de unidad. En el penúltimo renglón, capítulo 1, habla de Cristo nuestro propósito. Uno en paréntesis, capítulo 1, Cristo nuestro propósito.
En el capítulo 3 vemos a Cristo como nuestro premio. Cristo, nuestro premio. Capítulo 1 y 2 presenta a Cristo como nuestro patrón. Digo, el capítulo 2. Cristo, nuestro patrón. Capítulo 4 se presenta a Cristo como nuestro poder. Si es que 1, 2, 3 y 4 es propósito, patrón, premio, poder. Así es Cristo presentado en Filipenses. Colosenses, página 60 en sus notas. El autor Pablo. Fecha 64 después de Cristo. 64 después de Cristo. El significado del título: castigo, corrección. Castigo, corrección. Así es que yo no recomiendo, hermanos, que tengan un hijo y que lo llama Colosenses. Pobrecito, va a tener un complejo de inseguridad toda su vida. Castigo, corrección. Qué complejo, ¿no? Tema: la cabeza de la iglesia y su ascensión. La cabeza de la iglesia y su ascensión. Cristo es visto, hermanos, como nuestra plenitud. Nuestra plenitud. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Lo vemos. En Colosenses 2, 9 al 10. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza. Así es que Cristo es visto como nuestra plenitud. Versículo clave, Colosenses 1, 9 al 10. Colosenses 1, 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra clave, adivina qué es. La palabra clave: plenitud. Plenitud. Capítulos 4, versículos 95. Las palabras, dale la tarea a tu vieja para que ella la saca y haga lo que quieres con esas palabras. Doctrinalmente, corrección por fracasar en la enseñanza de la santificación. Corrección por fracasar en la enseñanza de la santificación. Es uno de los tres que tiene que ver con la santificación, pero cae bajo la categoría corrección e instrucción. Hay que ver de nuevo el bosquejo neotestamentaria para que ustedes ven cómo se coloca estas 7 epístolas bajo justificación, santificación, glorificación, pero también bajo o es doctrina, o es para redarguir, o es para corrección e instrucción. Por eso ese bosquejo, esa gráfica es tan importante. Muy bien, en Colosenses hay 2 situaciones. Capítulo 1 y 2 lo dividimos en 2. Capítulos 1 y 2, capítulos 3 y 4. En Colosenses capítulo 1 y 2 vemos la llenura. Cómo ser lleno. La llenura. O siendo lleno. Mientras que vemos en los capítulos 3 y 4 cómo caminar en plenitud. Caminando en plenitud. Los capítulos 1 y 2 vemos lo teológico, mientras que en los capítulos 3 y 4 se presenta lo práctico. En capítulos 1 y 2 se presenta a Cristo como cabeza. Cristo como cabeza,
Mientras que en los capítulos 3 y 4 se ve a Cristo como vida. Como te digo, cuando estoy leyendo estos capítulos aquí, estos libros, una y otra vez, lea los primeros dos capítulos y trata de ver cómo es Cristo presentado como cabeza. Y luego los capítulos 3 y 4, cómo Cristo es presentado como vida. Y así Dios te ayuda a entender el libro más y más. Capítulos 1 y 2 presentan lo doctrinal, teológico, doctrinal. Mientras que el 3 y 4 se presenta como experimental. O sea que se puede decir que capítulo 1 y 2 es la lectura. Mientras que el 3 y 4 es el laboratorio. Hay la lectura y luego laboratorio. Hace 3 años vino el hermano Jeff Adams a nuestra iglesia en Monterrey, y como iglesia nos enseñó la filosofía del discipulado. Yo lo había tomado hace unos 6 años, pero él lo dio como esta iglesia, como la filosofía del discipulado. Por 3 años la filosofía del discipulado fue teoría, pero ahora después de 3 años estamos en la práctica, y ahora, hermanos, ya no es teoría más, estamos viendo que esto sí funciona, y cada domingo es una experiencia. Cada domingo nunca falla, cada semana, cada domingo es otra cosa, y crece, pero hay que darle el tiempo. Aquí los capítulos 1 y 2 es la lectura, capítulos 3 y 4 el laboratorio. En capítulo 1 se ve la manifestación. Capítulo 3, afecciones. Capítulo 2, revelación. Capítulo 4, acciones. Si es que tenemos capítulo 1, manifestación, capítulo 2, revelación, 3, afecciones, 4, acciones. Página 61. Ahora vamos a ver el tercer grupo de estas epístolas relacionadas con la glorificación. Si quieren, escriben glorificación. Lo voy a cambiar en el futuro aquí en las notas. O sea, la segunda venida. Pero la palabra clave es glorificación, justificación, santificación, glorificación. Es que no importa tantas veces que uno repase el material, siempre encuentras tú que no lo pusimos un tantito mal aquí y acá. Entonces poco a poco se va mejorando este bosqueo, ¿verdad? Hemos tardado unos 2 años para tener este material y todavía no está listo las 2 terceras partes, ¿verdad? Solamente esta tercera parte. Muy bien, tenemos aquí a nosotros a Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses vemos 5 retratos o cuadros. En Segunda de Tesalonicenses vemos a 3. Creo que lo dejé ahí, ¿sí o no? Perfecto. Bajo Tesalonicenses, hermanos, vamos a escribir esto. En el primer renglón, la segunda venida. La segunda venida. Se presenta la segunda venida. Segundo renglón, bajo Tesalonicenses. La meta de la salvación. La meta de la salvación. El tercer renglón, glorificación. Glorificación. Y el cuarto renglón, la esperanza espera en un juez. La esperanza espera en un juez. Así es que como un conjunto, Tesalonicenses habla de la segunda venida. Y la segunda venida para nosotros es la meta de la salvación, hermanos. ¿Entienden? Es la meta de la salvación. Es cuando esperamos ser glorificados. Amén. ¿Por qué te conformas a la imagen de Cristo Jesús? ¿Por qué te disipulas? Para conformarte a la imagen de Cristo Jesús. ¿Por qué te conformas? Para un día ser glorificado. Perfecto.
La esperanza espera en un juez. Ahora vamos bajo Primera de Tesalonicenses. Aquí se presenta la iglesia perfecta. La iglesia perfecta. Mientras que en Segunda de Tesalonicenses se presenta a santos pacientes. Habla de santos pacientes. ¿Cómo ser un santo paciente? En Primera de Tesalonicenses se habla de triunfo. Se habla de triunfo, mientras que en Segunda de Tesalonicenses se habla de la tribulación. La tribulación. En Primera de Tesalonicenses habla de nuestra esperanza venidera. Nuestra esperanza venidera. Capítulo 2, versículo 19 de Primera de Tesalonicenses. 2:19 dice: porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Nuestra esperanza venidera. Mientras que en Segunda de Tesalonicenses habla acerca de que el Señor que regresa. Presenta el Señor que regresa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor regresa. En Primera de Tesalonicenses habla de el rapto, hermanos. El rapto. Mientras que Segunda Tesalonicenses habla acerca de la segunda venida. Eso es importante entender, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses habla del rapto. Segunda de Tesalonicenses habla de la segunda venida. Ahora vemos los libros, Primera, Segunda de Tesalonicenses, en la segunda gráfica que tenemos ahí. Cristo es el evangelio mostrado como, y en vez de un cristiano es en Cristo somos. En Cristo somos, cámbialo ahí. En Primera de Tesalonicenses, hermano, Cristo es nuestra promesa. Nuestra promesa. Mientras que en Segunda de Tesalonicenses, Cristo es nuestra recompensa. Nuestra promesa, nuestra recompensa. El evangelio en Primera de Tesalonicenses es mostrado como nuestro futuro. Nuestro futuro. Y en Segunda de Tesalonicenses el evangelio es mostrado como sentencia del pecador. Sentencia del pecador. En Cristo, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, en Cristo somos victoriosos. Victoriosos. Mientras que en Segunda de Tesalonicenses, en Cristo somos glorificados. Glorificado. Y eso nos lleva a la página 62. Vamos a analizar individualmente entonces Primera y Segunda de Tesalonicenses, empezando con Primera de Tesalonicenses. El autor es Pablo. Fecha 54 después de Cristo. 54 fue la primera que él escribió. 54 después de Cristo. El significado del título es victoria. Victoria. El tema, triunfo ante el retorno. Triunfo ante el retorno. Y en Primera de Tesalonicenses, Cristo es visto como nuestra esperanza venidera. Nuestra esperanza venidera. Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es nuestra esperanza venidera. El versículo clave es Primera de Tesalonicenses 1:3.
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra clave, venida. Venida aparece 4 veces. Capítulo 5, versículos 89. Palabras. Lo vas a leer, lo vas a dar, hermano Jorge. Vas a pagar su boleto en avión y lo va a mandar por una semana de descanso en Monterrey, ¿verdad? Me lo vas a entregar. Vamos a llevarte a la cola del caballo y lo vamos a tirar desde arriba para abajo y orar por ti mientras que estás en el aire, amén. A ver si tu fe, hermano, vamos a ver si eres evangelista o no. Vamos a ver si el Espíritu Santo te traslada bien. Doctrinalmente, habla de la doctrina del rapto de la iglesia. Doctrinalmente, se trata de la doctrina del rapto de la iglesia. Ahora, Primera de Tesalonicenses presenta 2 perfecciones. 2 perfecciones. Dividimos el libro en 2 grupos, capítulos 1 al 3 y capítulos 4 y 5. 1 al 3 y 4 y 5, porque hay 5 capítulos. Y habla de 2 perfecciones. El primero, en pasado en salvación, capítulos 1 al 3. En pasado en salvación. Hay una perfección en pasado en la salvación. Capítulos 4 y 5, en el futuro, en la glorificación. En futuro, en glorificación. Capítulos 1 y 3, viendo hacia atrás. Se presentan esas 2 perfecciones, viendo hacia atrás. Capítulos 4 y 5, viendo hacia adelante. Capítulos 1 y 3, hermanos, se presenta vida, labor y amor. Vida, labor y amor. Mientras que en los capítulos 4 y 5 se presenta luz y vistas. Luz y vistas. En capítulos 1 a 3 vemos la explicación, mientras que en los capítulos 4 y 5 vemos una exhortación. Muy bien, entonces en el 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto renglón, bajo capítulos 1 y 3 tenemos la explicación, mientras que en el capítulo 4 al 5 vemos la exhortación. La explicación y luego la exhortación. Bajo el capítulo 1 y 3, en el capítulo 1 vemos la conversión. Olvídate del renglón a la mano derecha. Vamos al capítulo 2, bajo el capítulos 1 y 3, y vemos el cuidado. Capítulo 2, el cuidado. Bajo capítulos 4 y 5, el capítulo 4, la conducta. Vemos la conducta. Capítulo 3, el último renglón, bajo capítulos 1 y 3, vemos la preocupación. Y bajo 4 y 5 vemos la venida, el capítulo 5, venida. Así es que tomando los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, vemos el 1, la conversión, capítulo 2, el cuidado, capítulo 3, la preocupación, capítulo 4, la conducta y capítulo 5, la venida. El tema, triunfo ante el retorno. Página 63. Segunda de Tesalonicenses, el autor es el mismo Pablo. Autor es Pablo, la fecha 54 después de Cristo.
54 después de Cristo. El significado del título Tesalonicenses es victoria. Ya hemos visto, victoria. El tema, tribulación antes del retorno. Tribulación antes del retorno. Vemos a Cristo visto como el Señor que regresa. El Señor que regresa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor que regresa. El versículo clave es segunda de Tesalonicenses 1:10. Versículo clave. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La palabra clave, aquel día. Aquel día. Ustedes que han tomado el primer curso de este instituto, cómo estudiar la palabra de Dios, ya saben que ese día es la segunda venida de Cristo Jesús, el día del Señor. Capítulos son 3. 3 capítulos, los versículos son 47. Las palabras. Lo van a contar ustedes, me lo van a mandar, amén. Doctrinalmente se trata de la doctrina de la revelación de Cristo. La doctrina de la revelación de Cristo. O sea, entre paréntesis escriben la segunda venida. La doctrina de la revelación de Cristo, en otras palabras, la segunda venida. En segunda de Tesalonicenses vemos 3 preocupaciones. 3 preocupaciones. Lo vamos a dividir por sus capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. 3 preocupaciones. El primero, para consuelo. Para consuelo. En capítulo 1 nos presenta para consuelo. Capítulo 2, para precaución. Lo escribió para precaución. Capítulo 3 habla de las santificaciones, para santificación. Capítulo 1 habla de la esperanza del retorno. La esperanza del retorno. Mientras que capítulo 2 habla del tiempo del retorno. El tiempo. Capítulo 3 habla de la causa del retorno. Por causa del retorno. 3 preocupaciones. Esperanza del retorno. La preocupación del tiempo del retorno y la preocupación por causa del retorno. En capítulo 1 vemos la persecución. Persecución. Capítulo 2, la tribulación. Tribulación. Capítulo 3 habla de la preparación. Preparación. Persecución, tribulación, preparación. Capítulo 1 se presenta el Señor de gloria. Y otra palabra que puedes poner ahí, coronación, coronación. Capítulo 2, se presenta el hombre de pecado. Palabra clave, confusión, confusión. Capítulo 3, se presenta la hermandad desordenada, hermandad desordenada. Palabra clave, mandamiento. Coronación, confusión, mandamiento. En el capítulo 1, en el penúltimo renglón, escriba el rapto del Señor. Nos da ánimo, palabra clave, ánimo, hermanos. Capítulo 2 habla de la ira del Señor. Ira del Señor, palabra clave, revelación. Revelación. Capítulo 3 vemos nosotros la voluntad del Señor, la voluntad del Señor. Palabra clave, exhortación. Capítulo 1, ánimo.
Capítulo 2, revelación. Capítulo 3, exhortación. Ahora tengo como el último 3 P's. Capítulo 1, pastoral. Capítulo 2, profético. Capítulo 3, práctico. Pastoral. Y si tú comparas el primer renglón con el último, pastoral para consuelo, profético para precaución, práctico para santificación. Pues hermanos, eso nos lleva hasta la 8ª clase, la última en esta introducción, y vamos a ver en la siguiente clase la armonía. En otras palabras, vamos a ver las epístolas de Pablo vistas cronológicamente. Es una clase muy corta, y luego vamos a tomar un break, y luego vamos en la tarde a empezar con la exposición de la palabra de la epístola de los Romanos, pero ahora ustedes van a entender el por qué dice, qué dice, lo han visto, ya saben dónde está la epístola. Falta una cosa más, verlo de vista cronológicamente. Así es que vamos a tomar entonces un tiempo de descanso, unos 5 o 10 minutos, y volvemos entonces para la última clase de esta mañana.